Hola a todos, buenos días. Bueno, la idea de este video es poder compartir con ustedes la importancia de utilizar un programa que esté basado en la evidencia, como es el Integrando Pasos uno y 2, a la hora de alfabetizar. Lo primero que quiero que pensemos y podamos hacer una rutina de pensamiento es cómo pienso yo que aprende el cerebro a leer, que sé acerca de cómo aprende el cerebro. Nos tomamos 3 minutitos y anotamos todas las ideas que se nos vienen a la cabeza. Cuando terminemos esta charla, la idea es que podamos volver a anotar todo lo nuevo y todo lo aprendido y desmitificar o no lo que yo ya sabía de este tema. Lo primero que tenemos que pensar es el lenguaje versus lectura, ¿no? ¿Dónde empieza esta historia? El lenguaje oral es una función orgánica del cerebro, tiene sistemas de circuitos que fueron modelados y unificados por la evolución, tiene una fuerte base genética que se refleja en la emergencia espontánea, que esto quiere decir que cuando nosotros le hablamos a un chico, eh, empieza espontáneamente a hablar y a producir lenguaje oral, si no tiene ninguna dificultad, a partir del año, año y medio. Tiene una naturaleza robusta y su desarrollo es predecible, quiere decir que sabemos qué etapas va a ir atravesando. Esto no pasa con la lectura, no fue modelada todavía por la evolución, no hubo tiempo suficiente, no tenemos circuitos a nivel cerebro que determinen la adquisición y que un niño va a empezar a leer por simple exposición. Aparece mucho tiempo después de que nuestra especie adquiera nuestra configuración genética actual. Entonces, el que no tenga una red cortical, la lectura a nivel cerebro y sin una base genética nos da como consecuencia que no tiene circuitos propios que están determinados para su desarrollo, sino que ya se va a apoyar en sistemas preexistentes como son el lenguaje, la visión, que en realidad están seleccionados para otros fines. Entonces esto nos lleva a pensar en la importancia de todo lo que tenemos que trabajar previo a la adquisición de la lectura. ¿Qué vamos a desarrollar o qué vamos a estimular para que ese cerebro esté preparado para que los chicos aprendan a leer? Entonces, como dijimos, las áreas importantes van a ser las visuales y las que se activan en relación al lenguaje oral. Mucho antes de aprender a leer, el cerebro del bebé ya está consistentemente organizado. Las áreas del lenguaje hablado funcionan desde los primeros meses como las áreas visuales. Con el aprendizaje de la lectura vamos a desarrollar una nueva área que se va a especializar en reconocer grafemas y fonemas, que no existe en los cerebros de los niños que no tienen lectura o en el de los adultos que son analfabetos. Entonces, la segunda consecuencia de no contemos con una red cortical para específicamente la lectura, queda explicitada la necesidad del esfuerzo en la instrucción específica para el aprendizaje, ¿no? A su vez también explica mayor vulnerabilidad de estos circuitos a variaciones de factores genéticos y de condiciones ambientales, quiere decir, a menor estímulo, menor desarrollo. Por eso es muy importante que todos los niños puedan contar con el estímulo adecuado y que los docentes sepamos cómo tenemos que enseñar y nutrir esos cerebritos que a esta edad es fundamental que desarrollen estas áreas que después van a condicionar la habilidad de lectura. Entonces, lo que hoy sabemos gracias a la ciencia de la lectura es que una vez alfabetizado el cerebro cambia y se desarrolla para poder reconocer, comprender y pronunciar palabras escritas. El área roja es la que tenemos desde que somos bebés, que es el área visual de representación
Y después tenemos el plano motor, el del plano motor para la escritura, para la pronunciación y el auditivo para poder decodificar y diferenciar los diferentes fonemas. ¿Sí? Antes, fíjense acá arriba, como dice antes, la B y la D, visualmente son simétricas, están invertidas, para el ojo representan lo mismo. Una vez que yo le doy a eso un sentido y digo, si tiene la pancita para este lado es una B y si tiene para este lado es una D, ya el cerebro puede apreciar la diferencia. Entonces, ¿por dónde vamos a arrancar? Y vamos a estimular todo lo que sea previo a la adquisición o a la exposición del lenguaje escrito. Vamos a estimular discriminación auditiva y a llevar atención a estos sonidos, quiere decir hacer explícito lo implícito. Lo implícito es el lenguaje oral, el chico ya lo tiene adquirido, habla, se comunica, pero lo que no sabe es que en este discurso que decimos el lenguaje está separado en palabras, a su vez sus palabras, las palabras están separadas en sílabas y estas sílabas están separadas en fonemas y los podemos identificar. Entonces, este nombre que ahora está tan de moda, que se llama conciencia fonológica, es llevar la atención, la conciencia a este conocimiento metalingüístico, la habilidad para identificar, segmentar y combinar de forma intencional estas unidades subléxicas de las palabras, es decir, las sílabas y después las unidades intrasilábicas, que son los fonemas. Entonces, la conciencia fonológica se va a desarrollar de manera gradual, tomando noción de que las oraciones se componen en palabras, que sería la conciencia léxica, ¿sí? Después la silábica, después la intrasilábica. Voy a analizar dentro de la sílaba cómo está compuesta y a su vez fonemas. Entonces, esta progresión no se da de manera natural, como sí se da a la hora de hablar en el lenguaje escrito. Y nosotros tenemos que ayudar a que los chicos desarrollen esta habilidad desde muy chiquititos. Por ejemplo, en sala de tres, las canciones, las rimas de María Elena Walsh son invaluables a la hora de todos sus cuentos están escritos en rima. Entonces, los chicos aprenden ya desde muy chiquititos a identificar este aspecto de la sílaba final, que es la rima. Y después podemos enseñar a identificar la inicial, los sonidos que componen, con qué termina, con qué empieza, bueno, todo lo que ya conocen acerca de lo que es conciencia fonológica. Entonces, lo que se ha comprobado es que si se incrementan los niveles de conciencia fonológica, los niños mejoran exponencialmente a la hora de aprender a leer y a escribir. Entonces, entrenar la atención hacia los fonemas es una preparación valiosísima para lograr lectores eficaces. Y eso ya no hay discusión posible. La ciencia lo ha demostrado en infinidad de estudios que esto se da de esta manera. Conocer el principio alfabético y dominar el código quiere decir esto que podemos convertir un fonema en un grafema, o sea, un sonido de una letra, en la forma gráfica de escribirla, que sería el grafema de cada sonido de nuestro lenguaje o el grupo de letras, que vendrían a ser los dígrafos, las que van juntas, requiere un análisis consciente del habla que permita descomponer ese flujo sonoro, como decíamos, esto que ellos ya hacen de manera natural y espontánea, en sus componentes discretos que son las palabras, los morfemas, las sílabas y los fonemas. Entonces, la combinación de la reflexión metafonológica, todo este estudio que pase por el análisis consciente con el aprendizaje de esta relación de conversión grafema-fonema, tiene un efecto positivo en la adquisición del lenguaje escrito en el primer grado de educación primaria. Y esto está hiper demostrado, como les decía. Entonces, otra área que vamos a poder estimular es la discriminación visual, es la precisión en la percepción, ¿sí?
Al principio todas las letras se parecen, como decíamos, para el cerebro la simetría eh, hasta los 5 o 6 años, si yo no le doy un sentido a la direccionalidad de la letra, un triángulo para la derecha, para la izquierda, una bicicleta, el cerebro ve imágenes. Ahora, cuando yo a eso le atribuyo un sentido, un significado, ahí es donde empieza a generar un área diferente y ahora vamos a ver específicamente cuál es. Entonces, el principal cambio impuesto por la lectura se sitúa en este hemisferio izquierdo, en una región específica de la corteza visual llamada área de la forma visual de las palabras. Es un área que, como les contaba antes, no existe en los chiquitos que todavía no están alfabetizados y no existe en los cerebros de adultos analfabetos. Con lo cual sabemos que lo que la genera y la desarrolla es la instrucción explícita de todo esto que estamos charlando. Entonces acá la tenemos en una foto, esa área que está entre medio de lo que sería la corteza visual, la percepción visual, y las áreas que hablamos anteriormente del lenguaje hablado, donde se recibe y se codifica, digamos, el lenguaje oral. Otra área importante para que vas a desarrollar después la posibilidad de escribir es la habilidad visoespacial y la direccional, y ahí tenemos infinidad de tareas que podemos hacer para ayudarlos a desarrollar también la motricidad. La habilidad visomotora, quiere decir la coordinación del ojo con la mano, es otra habilidad que se entrena para que después logren la copia y la escritura en velocidad. También la habilidad de motricidad fina, que sería la pinza, ¿no? Que logren correctamente y con la prehensión y la fuerza suficiente sujetar el lápiz. Otro de los prerequisitos que vamos a estimular en el programa de alfabetización tiene que ver con la memoria de trabajo, la auditiva y la visual. Las habilidades de memoria en educación infantil son predictoras de ejecución en lectura en años posteriores. ¿Por qué? Porque yo puedo aprender a hacer una decodificación perfecta y lo que decíamos antes de la conversión grafema-fonema, por ejemplo, k, a, s, a, junto y leo y puedo decodificar la palabra casa. Ahora, ¿qué pasa si hay una dificultad o no suficientemente desarrollada una memoria de trabajo y tiene que decodificar un niño mariposa? A, R, I, P, O, se va olvidando la cadena de sonidos, entonces después no puede juntar esos sonidos para lograr una buena decodificación. Por último, y no menos importante, obviamente desarrollar la atención. Ya la entrenamos en esta habilidad de llevar la conciencia a los sonidos, los fonemas, como dijimos, pero también eh, vamos a desarrollar atención en general, un poco con esta época de tanta pantalla y tanto multitasking, como llaman a esta poca habilidad de hacer foco y permanecer en una tarea y ser constante. Es importante trabajar en desarrollar esta capacidad, ya que la lectura supone un inmenso trabajo de atención. El trabajo en lectores principiantes se nota directamente en el tiempo que les toma leer una palabra. Este es muy largo y aumenta con la cantidad de letras de la palabra. Entonces, durante esta etapa, la actividad cerebral involucra una red de regiones muy amplia, como vimos en esta zona temporal del cerebro, pero también todo lo que sería el área prefrontal, que es la que maneja las funciones cognitivas de atención y funcionamiento ejecutivo. Una vez que se logra automatizar el proceso del que estamos hablando, estas áreas desaparecen y los niños pueden lograr leer de manera automática. Todavía no empezamos con las letras y ya hablamos de un montón de procesos que vamos a tener que ir desarrollando, pero ya llegamos. El procesamiento de las palabras y la cadena de letras, como decíamos, que el reconocimiento de una palabra depende del reconocimiento previo de las letras y el grupo de letras que
componen. Esto también ya está demostrado, que es la forma en la que el cerebro puede decodificar una palabra, sonido a sonido. Después va imprimiendo velocidad a este proceso, logrando reconocer grupos de palabras, prefijos, sufijos, em, y palabras de uso cada vez más frecuente. Hay un efecto que se llama priming, que es reconocimiento por categorización, por campo semántico. Quiere decir que cuando los chicos leen palabras del mismo campo, por ejemplo, frutas, las leen más rápido que si mezclamos frutas con vestimenta, con muebles, con distintos campos semánticos. El cerebro es increíble. Reconocer letras y palabras no son procesos neurales separados, son dos etapas diferentes dentro de la misma cadena de procesamiento. Lo que hacemos a diferencia de un lector principiante, un lector experto, es el mismo procesamiento, uno lo hace de manera automática y el otro lo hace de manera sistemática. Necesita ir haciendo el paso a paso. Esta evidencia científica no es compatible con un método global de la enseñanza en la lectura, porque este método dirige la atención no a las letras, sino al aspecto visual general de la palabra. Y el cerebro solamente logra procesar la cadena de sonidos. Esto es muy importante para poder entender desde la neurociencia de la lectura por qué es importante utilizar métodos que enseñen esta correspondencia y que ayuden a ir en consonancia con lo que el cerebro necesita para poder desarrollar esta habilidad tan compleja. A la humanidad le costó miles de años descubrir el sistema de codificación alfabético y por tanto no podemos esperar que los niños lo descubran por sí solos. Es algo que sí o sí requiere instrucción. Nuestro código alfabético tiene unas características particulares que benefician mucho la enseñanza. Tiene 27 letras, 5 dígrafos, que son las letras que se consideran como una unidad, 29 grafemas y 25 fonemas. Los sistemas alfabéticos de escritura están regidos por el principio de que sus caracteres, que son las letras, representan los sonidos, que son los fonemas del lenguaje. Los grafemas son letras o series de letras, como los dígrafos, que representan un sonido. En español, un mismo grafema puede representar sonidos diferentes, pero tenemos la suerte de que es una lengua transparente y que la arbitrariedad de los sonidos es muy baja. Algunas sí, excepciones. En el caso de la lectura es completamente transparente. Como les decía, la correspondencia biunívoca, ya que a cada grafema le corresponde un solo fonema, con la salvedad de las reglas dependientes del contexto, la G, la J, bueno. Conociendo bien las reglas de conversión grafema-fonema, se pueden leer todas las palabras y pseudopalabras que se presenten, por muy largas o extrañas que sean. Cuando entrenamos y les enseñamos a los chicos este método de decodificación, el reconocimiento de palabras se hace más rápido. El procesamiento comienza con respuestas bilaterales, es decir, de ambos lados, a los aspectos más concretos y elementales del estímulo escrito. Luego, dentro de una caja de letras, que es la que contábamos que se va desarrollando entre, como si se armara un puente, ¿no? Unas autovías, digo yo siempre, entre las dos regiones, la visual y la del lenguaje oral, y se especializa y focaliza en el lado izquierdo, por eso me agarro el lado izquierdo, hay grupos neuronales que van a responder a letras, a grupos de letras, a morfemas y a palabras completas. Y a medida que vamos entrenando, vamos logrando la ansiada fluidez lectora. Quiere decir que reconozcan, digamos, rápidamente las palabras y puedan leer en velocidad, que es lo que les va a permitir a nuestros alumnos comprender lo que leen. Entonces, la activación es mayor cuando la cadena de letras forma una palabra conocida, como trabajo, la activación de esa área, menor cuando no es una palabra tan conocida y es muchísimo menor cuando no es pronunciable, como sugiere que las neuronas, esto sugiere que las neuronas de esta red
son sensibles a las letras, pero también a la frecuencia con que aparecen combinadas con otras letras. Y esto es muy importante porque Stanislas Dehaene, en su libro Aprender a leer, que es en el que basamos el integrando uno y 2, nos da lineamientos muy precisos acerca de qué fonemas y grafemas enseñar y en qué orden. Y esto tiene que ver con la frecuencia en la que aparecen estos fonemas y la facilidad de la pronunciación. Entonces, como resultado, la red comienza a responder a combinaciones de letras en sílabas y a unidades mayores como morfemas y palabras completas. Acá está la foto de nuestro material. Entonces tenemos el alfabeto, después la combinación y después las listas para entrenar según la diferencia en la facilidad de la pronunciación y la adquisición del lenguaje escrito. Bueno, esta es la progresión que tenemos en el integrando, según, como les comentaba, los lineamientos que nos deja Dean bien explícitos: iniciar con vocales, continuar con consonantes, M, N, S, L, F. Fíjense que estas consonantes se pueden prolongar en el uso de los sonidos, ¿no? En el ma, na, ¿sí? Logramos sílaba directa, consonante vocal, después tenemos un tren de unión para lograr consolidar esas sílabas y los textos de lectura controlada para empezar a desarrollar fluidez. Luego tenemos preguntas de comprensión para desarrollar tanto literal como inferencial y luego letras un poquito más complejas como la B, la D, la C y la Q, donde lo que vamos a ir es a marcar directamente esta arbitrariedad. Luego empezamos con palabras bisilábicas y práctica de fluidez mediante las tablas de ejercitación, que son los ejes cartesianos que les mostraba anteriormente. Y en el integrando 2 vamos a iniciar con sílabas inversas y letras más complejas, ya sílabas de 3 sonidos, palabras de sílabas de 3 sonidos, textos de lectura controlada con mayor complejidad, mayor nivel de inferencia en las preguntas de comprensión. Vamos a trabajar sílabas trabadas y palabras de 3, 4 sílabas con complejidad creciente. En conclusión, el principal esfuerzo en el aprendizaje inicial de la lectura debe dirigirse a la adquisición del procedimiento indirecto fonológico, que es la clave, el secreto del éxito de lo que va a hacer desarrollar una lectura competente. Entonces, a medida que esto se va estimulando y que el niño ya aprendió el proceso de decodificación, se va a empezar a desarrollar la segunda ruta de lectura, que es la que permite pasar directamente al significado sin ir decodificando sonido a sonido, ¿sí? Sin que medie la pronunciación oral ni mental. El cerebro del lector experto toma directamente el rumbo del significado. Entonces, fíjense la cantidad de fijaciones que hacen los ojos en los lectores principiantes y qué rápido o qué poquito fija, ¿sí? Estos movimientos sacádicos que se llaman los saltos que hacen las fijaciones de los ojos con la diferencia de lo que es un lector principiante a uno experto. Bueno, este es un estudio que se hizo en el 2012, Young, y que fue repetido, replicado en el 2020, donde dice quiénes son los grupos de niños que se benefician de tener una enseñanza sistematizada. Fíjense que solo el 5% de los niños logra aprender con cualquier método y logrando hacer estas asociaciones entre lo que el sonido inicial del nombre de un amigo a que empieza el mismo sonido es realmente porcentaje mínimo de la población. Si tenemos en consideración que entre el 40 y el 50 sumado al 10-15 que es disléxico, realmente necesita el método explícito, además del 35% de la población que se beneficia consistentemente de esto, tenemos un 95% de los niños que necesitan un método estructurado y organizado para poder aprender a leer. Bueno, obviamente acá los chicos con dislexia, este tipo de métodos los ayudará.
porque es una condición sine qua non para que ellos aprendan, es la forma en que ellos se van a instruir. Entonces estamos, como siempre decimos en CENEC, desarrollando un aprendizaje sin barreras, ¿no? Porque una cosa es darle a todos lo mismo, que sería la igualdad, otra cosa es hacer compensaciones, que sería una equidad, pero si les quitamos las barreras, todos los chicos pueden aprender de manera que se beneficien todos. Y para nosotras ese objetivo, justamente porque trabajamos con chicos con dificultad, es muy importante. Entonces, el esfuerzo de instrucción estructurada, paso a paso, para fijar el código es real. Nos demanda un esfuerzo extra, nos implica, nos invita a tener una planificación y una secuencia en el desarrollo de esta enseñanza explícita, pero la recompensa en independencia y en la inmediatez en que los chicos aprenden a leer es enorme. Eh, y es inmediata cuando los niños descubren, muchas veces con asombro, esto es una frase de Anne, que pueden descifrar palabras que nunca aprendieron en el aula. Entonces, como para finalizar, lo que les quiero decir es que la ciencia de la lectura es sólida, no tenemos más secretos, ya sabemos cómo el cerebro aprende a leer y también tenemos un programa que se los vamos a ofrecer para que podamos ayudar a que todos los niños se alfabeticen eh, con lo que hoy nos enseña la ciencia de la lectura y con lo que ya sabemos que necesitamos hacer para que esto sea más fácil y hacerles a todos, tanto a ustedes docentes como a los chicos, este camino más accesible. Espero que lo disfruten y que nos manden mucho feedback. Muchas gracias.